Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a Hellcarp TCG, tu canal de Pokémon favorito en español. Y en esta ocasión no venimos con un análisis, no venimos con partidas, sino con... ay, que me ahogo, perdón, con una nueva sección en el canal que me gustaría inaugurar aquí con todos ustedes, aprovechando que la semana pasada hubo dos eventos importantes. Uno de ellos fue el Special Event de Japón, de Puerto Rico. Y hubo una liga que sería, digamos, una especie de regional en Corea. Vamos a analizarlo y me gustaría analizar con todos ustedes haciendo una especie de predicción, haciendo una especie de análisis de cómo está el metajuego actualmente de cara a lo que vamos a tener en el regional de Querétaro este 2 y 3 y 4, perdón, de abril aquí en México y en los subsecuentes regionales, que bueno, de hecho estos son los últimos eventos que hay antes de la rotación, así que es un análisis, digamos, un poco más básico. No va a ser tan detallado porque básicamente a estas alturas todo el mundo conoce cómo está el metajuego. Me sorprende incluso que en Asia, con los resultados que más bien con el tipo de formato y con la rotación que ellos ya tuvieron, hayan jugado con el formato post rotación, ¿no? Pero bueno, entiendo que la rotación se maneja únicamente de forma distinta en algunas partes de Japón, también se maneja de forma diferente en China. Ahí de hecho tienen un formato que va mucho más atrasado que el resto del mundo, especialmente Europa y América y evidentemente Japón. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño análisis de lo que fue el Special Event de Puerto Rico y también el regional de Corea. Vamos a empezar con este análisis de lo que fue el Special Event, perdón, de Puerto Rico. Y de entrada, pues bueno, ya vemos aquí que básicamente fue un formato dominado por jugadores estadounidenses. Me llama la atención el top 8 y me llama la atención por dos cosas. Número uno, por la baraja que ganó. Yo esperaría que habiendo todavía tanta Dragapult, habiendo todavía tanta Gardevoir, habiendo Charizard recuperado un poco de terreno de lo que había perdido anteriormente, pues ver un top 8 diferente, y me voy dando cuenta que no, que el top 8 la verdad está bastante variado. Tenemos únicamente 1, 2, 3, bueno, tenemos 4 decks, 4 de ellos repetidos, evidentemente, que son las dos Dragapults que se ven ahí. Y lo que yo intuyo es la Frostlass Munkidori, que ha dado un pequeño salto de calidad bastante importante. Igual lo vamos a analizar, pero lo realmente importante y lo que quiero que analicemos en este video, en esta nueva sección de Poké News o Poké Noticias o de análisis de metajuego, pues son los resultados que tuvieron dos jugadores mexicanos. Miguel Alejandro Hernández, que fue quien ganó el Special Event de Puerto Rico con una baraja que, insisto, a mí no es que me sorprenda per se. Esta baraja ya estaba dando buenos resultados en Japón y buenos resultados a partir de la llegada de Mega Evolutions al formato, que pues es básicamente la Cerulege Teracristal, ¿no? Una baraja que es muy turbo, una baraja que es principalmente agresiva, turbo en el sentido en que llevan la Scoring y llevan el Squawkabilly, que básicamente son los motores de robo de los primeros turnos y con los que vas a buscar deshacerte de la inmensa cantidad de energías que llevas en la baraja. Creo y me atrevo a decir que esta junto con Goldengo deben de ser las únicas dos barajas que lleven más de 10 energías. Bueno, también Gardevoir juega 11 energías. Pero bueno, sabemos del potencial que tiene Cerulege en el formato. Un bicho que se va haciendo mucho más grande conforme van pasando los turnos. A ver, creo que ahí se alcanza a ver perfecto, sí. Espero no haya problema con la publicidad que sale en la parte de arriba. Por parte de YouTube, evidentemente. Pero bueno, lo dicho, una carta, un Pokémon que me parece, desde mi punto de vista, que es un buen metacall para este formato, en donde si bien tenemos Pokémon de más de 300 puntos de salud, también tenemos algunas amenazas inminentes, como lo son Raging Ball, como lo puede ser Goldengo, y esta cosa evidentemente
le hace muy buen frente. Además, la baraja lleva el motor de las lunas de Solrock y Lunaton, que esto, además de que es un atacante secundario, o bueno, más bien un atacante de primer turno, el Solrock, que te va a permitir llevarte los Pokémon básicos del rival, siempre y cuando estos no tengan más de 70 puntos de salud, que ya lo hemos comentado en otros videos. Se empiezan a ver Pokémon básicos o Pokémon de seteos con más de 70 puntos de salud, en plan 80 puntos, precisamente por esta situación y porque sigue y se seguirá jugando todavía un rato más el Dragapult, entonces pues te aguantan un poquito más en ese sentido, ¿no? La verdad es que la baraja la veo bastante straight, o sea, en el sentido de no veo que vaya con alguna tech extraña, no veo que vaya con ningún tipo de solución a algún problema que pueda tener la baraja. Cerulege por lo general es una baraja que yo llamo tener un solo tiro en la cámara, ¿no? De la pistola. Espero por esto no meterme en un problema con YouTube, pero ¿en qué sentido? En que si esa bala de alguna manera la gastas de forma inadecuada o de forma ineficiente, puede llegar a jugarte bastante en contra en ese sentido. Pero aquí yo la verdad es que veo una construcción bastante estándar, bastante normalita. El Squawkabilly para buscarte o para descartarte energías. La Corin también para descartarte energías y seguir robando. La Professor Research, que es una carta que gracias a la Lily se ha estado dejando de utilizar. Y yo creo que en algún momento se va a dejar de jugar la Professor Research, porque me parece infinitamente mejor la Lily. Pero en esta baraja tiene muchísimo más sentido la Research que la Lily, evidentemente, pues porque quieres empezar a descartarte cosas, ¿no? Y de ahí en más, pues bueno, nada, motores de descarte, perdón, como lo es la vasija terrenal, la Ether Vessel, que lamentablemente es una de las cartas que se nos va con la rotación, la Ultra Ball también para descartarse, la Legacy Energy, que me parece la mejor Ace Specs que puedes llevar en esta baraja. Inicialmente, cuando Cerulege empezó a jugarse en el formato, cuando recién salió en el formato, que tenía una construcción completamente diferente, se llevaba con la Batidora Suprema, creo que se llama. No recuerdo, son Ace Specs que te pone 5 cartas en la pila de descarte. Pero la verdad es que esta carta me parece que tiene muchísima más utilidad hoy en día en el formato. Y nada, la realidad es que esta baraja lo único que buscas es poner la mayor cantidad de energías en la pila de descarte e irte cepillando cada turno los Pokémon grandes del rival. Yo creo que, insisto, me sorprende y al mismo tiempo no, porque estamos en un formato todavía dominado por Pokémon EX de 2 premios y no hay tantas mega evoluciones. Y aún así, a las mega evoluciones que están en el formato, que principalmente son Absol y Kangaskhan, no recuerdo si hay alguna otra. Por ahí en las barajas de Munkidori viene el Mega Frostlass. Este no le pega por debilidad al Mega Frostlass, pero todavía contra esas barajas puedes todavía hacer algo. La verdad es que la diferencia no es mucha. El Mega Absol vive 280 puntos de salud, el Kangaskhan vive 300. Son números con los que realmente puedes llegar de forma fácil con este bicho. Llevas 20 energías en la bar. Sí, son 20, ¿no? Sí, son 21. Este particular lleva 21, pero normalmente lleva entre 19 y 20. Me parece que 21 está bien, insisto, para llegar a estos números, ¿no? Así que yo creo que es una sorpresa. Probablemente sea una sorpresa para el regional que va a haber en Querétaro y también para el que va a haber en Estados Unidos de forma paralela, única y llanamente por el resultado que tuvo en Puerto Rico. Vamos a ver la lista del segundo lugar, que curiosamente también es una Cerulege de, ¿cómo se llama el tío? Roscotton. Espero haberlo pronunciado de forma correcta. Y yo creo que no va a haber excesivos cambios. Vamos a dejarla, ahí se ve perfecto. El único cambio que alcanzo a apreciar, pues es que este lleva Labriar y es bastante evidente el por qué, ¿no? Labriar en algún punto, en algún momento te va a permitir abrir una pequeña brecha con principalmente Pokémon de un premio o acelerarte con los Pokémon de 2 premios, ¿no? Principalmente Dragapult o Charizard, inclusive Gardevoir, inclusive me atrevo a decir que Goldengo me atrevo a decir que es un match en el que los primeros turnos van a estar llevándose un premio cada uno, y la Briar evidentemente te da esa pequeña ventaja. A diferencia de la otra baraja, veo que este lleva Profesor Turo,
que me imagino es también para liberarte un poco de los Dragapult, para liberarte un poco de los Grimmsnar de Marnie, para liberarte inclusive un poco de algún Cerulege dañado que no se haya podido llevar el rival. Pero básicamente la construcción es exactamente la misma. Entonces, enhorabuena por los dos jugadores que han llegado al top 1 y al top 2, o sea, campeón y subcampeón, por llevar una baraja bastante interesante que en Japón estaba empezando a tener cierta relevancia y después se desplomó completamente. Y yo creo que ahora con la salida o la llegada más bien del Mega Greninja, creo que no va a tener muchas oportunidades competitivas. De hecho, no sé si el Cerulege rota. Bueno, no rota. Y creo que aún a pesar de que rote, bueno, se queda sin la Corrin. Ah, mira, tampoco, la Corrin tampoco rota. Pero pues el Squawkabilly sí, aunque como todos ya sabemos, viene lo diré, este bicho, el Meowth, que pues pudiera ser una salida similar, ¿no? Bajas Meowth, te buscas la Corrin y sigues en la progresión del turno. Entonces a lo mejor esta es una baraja que logra medianamente brincar la rotación de este año. Entonces puede llegar a ser, insisto, una alternativa, ¿no? Ahí medianamente... a ver, no lo quiero decir como tal, pero puede llegar a ser una alternativa a Goldengo, aunque creo que para el siguiente formato y por rotación, saliendo la vasija terrenal y saliendo otro tipo de cartas, como por ejemplo la super caña, me parece que se van a quedar un poco cortos de recursos. Entonces, creo que la verdad está... me sorprende, insisto, por el tipo de metajuego que tenemos hoy en día, pero pues al mismo tiempo, insisto, qué bueno que ya estemos, o por lo menos que para este Special Event hubo un par de diferencias, ¿no? Hubo un par de variaciones en el metajuego, porque ya lo veremos en el torneo de Corea, cuál fue el top 8, y la verdad es que ahí... ¿Qué decir, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Quiero revisar una cosita aquí rápido. Porque el top 8, que fue otro jugador, Felipe Luna Herrera, mexicano, llevó Goldengo. Esta es una baraja que ya trajimos al canal. Voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para ver si ahí está, perfecto. Y creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Esta lista, cuando la revisé, cuando salió el top 64, me parece, no reportaron todos los jugadores, o bueno, no reportan, normalmente reportan hasta el top 256, pero aquí decidieron únicamente hacerlo con el top 54. Me pareció curioso la implementación de la Secret Box, que bueno, cuando hicimos aquí el Deck Tech, el análisis de la baraja en el canal, esta es una de las 6 specs que puedes llevar tranquilamente en esta baraja, ¿no? Evidentemente, primero te ayuda a ponerte recursos en la pila de descarte, como lo son energías, para poder recuperarlas posteriormente, o deshacerte de cartas que no vayas a ocupar en la mano, liberarte ahí un poco la mano y mejorar un poco los draws que te puede dar el Lunaton, o que te puede dar evidentemente el Goldengo. Pero no sé, yo insisto, creo que Goldengo es más una baraja que tira hacia lo agresivo y no hacia el tempo. La Secret Box es una carta, una specs un poquito más de tempo, de controlar la progresión de tu turno y de anticipar un poco el turno de tu rival. Pero igual también es una carta que puedes utilizar en el mismo turno en el que la juegas, sobre todo si vas segundo y no tienes absolutamente nada en la mano. La Secret Box prácticamente te resuelve ese problema. O en momentos muy puntuales donde necesitas recuperarte o setear Pokémon en la banca, o quitar el estadio del rival, ¿no? Que ahí te esté molestando una Jamming Tower, sobre todo, que a Goldengo le hace bastante daño. Pues bueno, a mí la verdad es que no me parece mal, pero yo sigo prefiriendo la Prime Catcher. De ahí es más, no lleva absolutamente ningún otro tipo de tech la baraja. Bueno, la siempre funcional Picnic Basket, que me imagino es únicamente para el Grimmsnarr de Marnie y también para el match contra Dragapult. Esos 30 puntos de daño definitivamente hacen la diferencia en los matches contra Dragapult, sobre todo porque te libras de la jugada de pego Dragapult al Goldengo de enfrente, le pongo 6 al Goldengo de atrás y en el siguiente turno hago boss orden y me llevo 4 premios. Ya jugando la Picnic Basket te libras de esta situación. Yo en algún momento, con las primeras listas de Goldengo que estuve jugando, o que estuve... voy a mover un poco por acá esto, listo. En algún momento, algunas de las listas que estuve jugando, que estuve probando con Goldengo antes del regional de Monterrey del año pasado,
en septiembre, llevaba ¿cómo se llama? El estadio, creo que se llama Laboratorio de Metal Completo, una cosa así. Voy a buscarlo por aquí. Full Metal Lab en inglés, no sé cómo se llama en español. Vamos a ponerlo aquí para no caer en el nepotismo. Laboratorio Metálico Total. Y era básica y llanamente lo llevaba por el match contra Dragapult. Era todo. Te evitaba esta situación y evidentemente pues podías contrarrestar la Jamming Tower que te jugaran. O inclusive contra Charizard, que todavía el año pasado, en septiembre, era una de las barajas más jugadas. ¿En qué sentido? En que básicamente esos 30 puntos de daño era como restarle un premio al modificador de daño del ataque de Charizard, ¿no? Entonces, medianamente te podía salvar y en algunos matches sí que me funcionó. Al final terminé por quitarla para optimizar mejor el tema del seteo y meter los Pueblo Altamia, que es básicamente el otro estadio que lleva Goldengo. Y la otra tech que me parece sumamente interesante es la torre del Team Rocket, ¿no? Esto quiero entender que lo lleva principalmente para parar a las Terabox y parar a las Kangaskhan. Y también parar por ahí al Ursaluna y posiblemente a las Cockabilly del rival. Y a los Pidgeot también del rival. Pero no sé si resulte... Perdón, no sé si resulte tan eficiente, digamos, en el largo plazo o para contemplarla como una opción viable o un staple fijo en la baraja. Yo preferiría, insisto, asegurar el seteo. Digo, esta lista en particular que lleva la Secret Box, no vas a tener el problema de buscar o de estar rascando con los Goldengos hasta tener el estadio en la mano. Pero no sé, igual, o sea, contra las Terabox, para bloquear a los Noctols te va a servir un par de turnos. Inevitablemente bajarán o llegarán a tener la caverna en la mano. Y con la Kangaskhan Absol, la verdad es que tampoco le haces tanto daño. O sea, simplemente vas a evitar que robe 2 cartas y ya está. Pero igual la progresión del turno con la Kangaskhan puede funcionar aún a pesar de no haber robado esas cartas con el Kangaskhan. Entonces, me parece una buena tech. Simplemente yo creo que preferiría de alguna manera optimizar el tema del seteo llevando las 2 copias del Pueblo Altamia. Esta es una de las cartas que últimamente me he preguntado por qué se lleva y para qué se lleva, la Bravery Charm. Entiendo pues que es de alguna manera para evitar el one-shoteo del Dragapult. Básica y llanamente a tus Solrock y Lunaton para aguantar un poquito más. Creo que es la razón por la que lo llevan. Yo he visto algunas listas que no llevan el Bravery Charm y prefieren llevar la Team Evolution por la cuestión del budeo. Evidentemente Goldengo es una de las barajas con las que normalmente vas a tener una o hasta más energías en la mano. Entonces, si caes en el tema del item block, con Arven puedes de alguna manera, en vez de buscar la Nidoball, ir por el Genesect y que el Genesect te evolucione hasta el siguiente turno. Vas por cualquier otra cosa y la Team Evo, y ya tendrías seteados a tus Goldengos para el siguiente turno. No me parece mala la lista, simplemente insisto, el tema del Ace Specs, yo seguiría prefiriendo el Prime Catcher y a lo mejor quitaría la torre del equipo Rocket por meter el Pueblo Altame. Pero mira, yo todavía no he logrado un top 8 en un special event, así que si este tipo la lleva y le funcionó, definitivamente creo que fue una buena decisión. El resto de la baraja es completamente lineal. Ahí a lo mejor una Nidoball por un segundo Body Puffin me parecería que pudiera ser mejor opción. Un solo Body Puffin, si se premia, estás en problemas porque normalmente en las Nidoball la quieres o para los Lunaton o para el Genesect o para cualquier otra cosa. Digo, evidentemente tienes el Gong de pelea, pero, insisto, este tipo ya llegó a top 8. Yo sigo en busca de lograr un resultado así de consistente en un Special Event o en un League Cup. Bueno, League Cup sí que he llegado a top 8, pero todavía en un evento grande no. Así que yo creo que si a él le funciona, pues perfecto. Y la otra baraja que me gustaría ver, porque insisto, las Dragapults y las Zoroark nos las sabemos de memoria, son estas de aquí, la Frostlass Munkidori. Esta es una baraja que ya había tenido alguna relevancia competitiva, que ya se había visto, en plan una baraja medio control. Había algunas listas que llevaban el Jellicent de, creo que es de Surging Spark, no, de blanco y negro, de Black and White.
para tener doble item block, es decir, llevo los 4 budeos, llevo un par de Jellicents y algunas incluso llevaban, no, Jellicent no, ¿cómo se llama el bicho? Frizzlish, creo que se llama la preevolución. Y algunas barajas llevaban el Jellicent precisamente por evitar también que tu rival jugara herramientas. Esta me parece un poco mejor y sí creo que esta pudiera llegar a ver algo de juego post rotación. Perdón, y también creo que puede llegar a haber algo de juego en los últimos torneos antes de la rotación, que es el de Querétaro y el regional que va a haber en Estados Unidos. A destacar que llevan este bicho, el Sudowoodo de Ethan, que básicamente hace lo mismo que el Yveltal, solo que no sé si a lo mejor tenga alguna razón de ser en especial. Yo preferiría llevar el Yveltal por el tema del retiro. Básicamente vive lo mismo que el Yveltal. El segundo ataque, pues igual y medianamente ahí te puede servir. A lo mejor contra una Dragapult, por ejemplo. Pero dependes de tirar la moneda. Ya saben que yo odio cualquier carta que dependa de tirar monedas. Pero insisto, yo personalmente hubiera escogido o hubiera llevado el Yveltal de Mega Evolutions en vez del Sudowoodo. Nada más por el tema del retiro. Simplemente por eso. Seguramente tengan alguna razón de ser. Vamos a ver rápidamente si la otra baraja que quedó en top también lleva el Sudowoodo. Sí lo lleva. Sí lo lleva. Y además lleva Ursaluna. Por ejemplo, no lleva el Mega Frostlass. Creo, y es evidente el por qué esta quedó un poquito más arriba. Mega Frostlass en este formato es una carta que hay que tener mucho en cuenta. No lo digo de broma, no lo digo a la ligera. Es un formato en el que las barajas suelen robar mucho, suelen tener muchos recursos en mano. Principalmente Goldengo, principalmente las barajas de Terabox. Gardevoir suele también tener muchos recursos en la mano. Dragapult también suele tener muchos recursos en la mano. Zoroark suele tener muchos recursos en la mano. Entonces, este Mega Frostlass no me sorprendería. En Japón, no me sorprendería que se juegue mucho más. En Japón, desde su salida se ha jugado con el Mega Starmie, que creo que el Mega Starmie pega la banca, si mal no me equivoco, y terminas por rematar con esta cosa, ¿no? Hace 50 puntos de daño por cada carta que tengas en la mano. Y en este formato, insisto, en el que constantemente estás utilizando Lilies, Jonos, efectos o más bien habilidades que te permiten robar hasta 8 cartas cada turno, pues la verdad es que no me sorprende que esta sea una tech que hayan utilizado o que haya utilizado este jugador en particular para llegar a este punto, que creo que fue el top 4. La baraja no parece llevar ninguna otra tech así extremadamente rara. Los Poképads son una cartotototota que le va a dar un montón de punch a las barajas de One Pricers y de evoluciones. Y pues esta básicamente te permite buscarte los Budeus, te permite buscarte los Frostlass, te permite buscarte los Munkidoris. Lleva la TM de Evolution, que creo que es básicamente la condición de victoria. Me imagino yo que el Mega Frostlass es una condición de victoria adicional contra ciertas barajas, específicamente por ejemplo Dragapult, que no tiene habilidades. Te puede jugar más o menos alrededor de este engine de Munkidori y Frostlass. Entonces pues le vas a ir repartiendo dañitos con los Munkidoris, que es muy sencillo de llegar a esos 90 puntos de daño que necesitas para hacer la TM de Evolution, quitarte a los Dragapults de enfrente y que se mueran los Dracloaks. Entonces la verdad es que esta baraja, vengo de un League Cup que fue ayer sábado 14 de marzo. Y hubo una persona que también quedó en top 8. Le mando un saludo al buen Emiliano, que quedó en top 8 con, creo que esta misma lista, si mal no me equivoco. Creo que nada más le hizo un par de modificaciones, pero también quedó en top 8. Es una baraja, la verdad, divertida. La he probado un par de veces en el live, no esta construcción, evidentemente, pero sí da bastante guerra. Insisto, yo el único cambio que le haría sería el Sudowoodo. No sé exactamente por qué se lleva en vez del Yveltal. No hay como que tantas cosas ni de tipo eléctrico. Creo que el Yveltal es débil a tipo eléctrico y no a tipo planta.
Entonces no hay como que haya muchas cosas de tipo eléctrico que le pueda pegar por debilidad a Libeltal, y además por el tema, insisto, del switch o del cambio gratis que puedes hacer, que evidentemente si vas a dejar un Libeltal o cualquier otro Pokémon que te atasque Pokémon en el activo, pues no es como que lo quieras cambiar, ¿no? Pero bueno, es el único cambio que yo haría. La verdad es que esta baraja a mí me gusta mucho. La vamos a traer al canal definitivamente para probarla y ver si es una verdadera apuesta o simplemente fue un metacall muy muy acertado para el formato. Vamos a ver la otra baraja que ya la vimos anteriormente y que llevaba Ursalunas y un bicho medio extraño que es este Tinglu, que tampoco es como que sea tan extraño. Entiendo el por qué se lleva. Haces 30 puntos de daño a cada bicho en banca, y esto con los Munkidoris y los Froslas es básicamente un Munkidori extra, por llamarlo. Ay, ya me cargué mi bote de basura. Es un Munkidori extra, básicamente, por llamarlo de alguna manera. En el sentido de que, bueno, en primer lugar no es habilidad, es un ataque. Y te puede de alguna manera empezar a acelerar la progresión de los premios turno tras turno, ¿no? Sobre todo si llegas a atorar a tu rival un par de turnos entre el Sudowoodo y entre el Budeu, llega el Tinglu y empieza también ahí a acelerarte. Acelerarte en el tema de los premios. Podemos decir a lo mejor que esta es una especie de Spaz, ¿no? En su momento, en la época de Sol y Luna, existió un arquetipo que eran los Single Price Attacker con Shrine of Punishment, with Shrine of Punishment, así se llamaba, Spaz, que era muy similar la dinámica de la baraja. Existía un estadio que aquí lo vamos a ver si es que sale, es este de aquí, evidentemente, el Santuario del Castigo, el Shrine of Punishment, que pone un contador de daño todos los turnos, que sería el equivalente en este formato al Froslas. Y había dos Pokémon, Tapu Koko y, si mal no recuerdo, una Latias. Creo que sí era Latias o Tapulele, no estoy del todo seguro. Que básicamente hacía lo mismo que el Tinglu. Y también hacían básicamente lo mismo que el Munkidori de mover los contadores, ¿no? Entonces, esas barajas fueron muy, muy usadas en su momento. Tenían otro tipo de recursos muchísimo mejores digamos, para ser considerados competitivos. Esta baraja no quiere decir que sea mala. Ya el que hayan llegado dos barajas de este estilo a top 8 en un special event dice mucho de la baraja. Esta sí que tira un poquito más por la consistencia, en plan de llevar los 4 Arven y los 4 Poképad. Lleva también evidentemente el TM Devolution. Las energías no cambian tampoco en absoluto. Y bueno, aquí pues el Ursaluna, que es una especie de brick, no lleva Latias y no lleva Profesor Turo. Si sales con el Ursaluna, pues ahí le vas a regalar 2 premios al rival. Digo, puedes hacerlo del globo y poner la energía y retirarlo. Y va a ser, digamos, no tan efectivo a largo plazo, porque en algún momento cuando empieces a bajar los Froslas, se lo van a empezar a llevar, o le vas a facilitar el camino a tu rival para que se lo pueda llevar de un único golpe. Así que yo creo que entre el Ursaluna y el Mega Froslas, creo que prefiero el Mega Froslas, porque es mucho más sencillo que tu rival. Bueno, no, en una baraja de este tipo de bichos tampoco, pero es mucho más efectivo y mucho más factible, y tampoco no es tan arriesgado de alguna forma, porque el Mega Froslas tú decides evolucionarlo. El Ursaluna no, el Ursaluna si te sale de mano se acabó y lo dejas ahí en la posición de activo. Pero es mucho más factible que con el Mega Froslas puedas llegar a números mucho más altos anticipadamente que con el Ursaluna, al cual necesitas que tu rival haya tomado una cantidad de premios específica. Pero de ahí es más, entiendo el por qué se lleva, ¿no? O sea, vas poniendo contadores, vas moviendo con los Munkidoris, vas atrasando a tu rival, y llega un momento en el que va a haber algún bicho que tu rival, más bien al que no le hayas puesto contadores, o que no llegues a números, y el Ursaluna te lo termina por rematar. Además, evidentemente se lleva a Raging Ball, se lleva a Fezandipiti, se lleva a Ogerpon, se lleva a Squawkabilis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ahí bien. Yo, insisto, preferiría el Mega Froslas antes que llevar al Ursaluna. Creo que es todo lo que pudiéramos analizar de este top 8. No veo ninguna otra baraja que medianamente pudiera llamarme la atención. Por aquí quedó una Firebox,
que esta es una absoluta locura, pero es una baraja que entiendo también por qué se juega. Sigue habiendo mucha Goldengo en el formato y básicamente tiene respuestas para todo. El Durant es para el Grimmsnarl y el Mega Absol y el Charizard. Llevas el Reshiram para los Goldengos, llevas el Bramaluna para la Gardevoir, llevas el Mew y el Clefairy, este combo del Diablo, que creo que el Mew ya por fin rota. Para el Dragapult llevas Terápagos, creo que únicamente para activar. Lleva únicamente Terápagos y Ogerpon para activar la caverna, pero el Ogerpon incluso te puede pegar a la banca. Llevas el Ho para acelerarte, llevas otra respuesta contra Goldengo. En fin, es una baraja que me gusta mucho por el tema de que tiene respuestas prácticamente para todo. Tiene respuestas. Por lo menos esta, por como la veo construida, tiene respuestas para los 4 decks más jugados, que son Dragapult, Charizard, Goldengo y Gardevoir. Y por ahí también un poquito contra Raging Bolt. Pues sí, porque tanto con el Chiyu como con el Ho como con el Reshiram te puedes llevar prácticamente cualquier bicho del Raging Bolt. El Raging Bolt en sí mismo y también el Ogerpon de planta. Entonces, me gusta en ese sentido. Sin embargo, creo que depende mucho de algunos factores. La ventaja es que es una baraja muy, muy versátil en el aspecto en que te puedes acoplar a lo que sea contra lo que estés jugando. Me voy a mover aquí un poquitín para que se vea mejor. Ahí está. Eso, te puedes adaptar prácticamente contra lo que sea que estés jugando y ahí sorpresivamente reventar al rival. La verdad es que una de las cartas que me duele que roten va a ser el Bramaluna. Fue una de las primeras barajas que trajimos aquí al canal. La pueden revisar por allí en las listas de reproducción. Y le tengo mucho cariño al Bramaluna. Me dio varias partidas muy buenas, otras muy malas. Pero la verdad es que le tengo mucho cariño y además el bicho me gusta muchísimo. De ahí en más creo que no hay otra cosa, digamos, extraña. Mira, por aquí hay una Crustle que alcanzó el top 32. Creo haber visto por aquí una Terabox. Aquí está, mira. Una Terabox de estas viejitas que llevaban al Pikachu. Que ya la empiezan a ver con la bola luminosa, ¿no? Que son 50 puntos extras de daño a los Pokémon EX del rival. Y esto evidentemente pues se lleva por una única razón y es para poder rematar de alguna forma cosas que tengan más de 300 puntos de daño. Principalmente Mega Evoluciones. Y pues bueno, Charizard se te escapa por ahí de los daños. Dragapult se te escapa por ahí de los daños. Y no sé si hay alguna otra cosa. Bueno, Kangaskhan, ¿no? A Kangaskhan sí le llegas a los números, pero si el Kangaskhan tiene el estadio y el amuleto en juego, pues básicamente te estás hablando de un bicho de 380 puntos de salud. Esta me da gusto volver a verla, la verdad. Es otra baraja estilo como la Firebox que tienes respuestas prácticamente para todo. El Galvántula te sirve muy bien contra Grimmsnarl y te sirve muy bien contra Charizard. Llevas el Ferroverdor también contra Charizard. Creo que estas anteriormente no jugaban el Ferroverdor, creo que también jugaban el Durant, si mal no me equivoco, por el tema de que el Durant cuando lo bajas te milea una carta. Pero no me parece mal llevar el Ferroverdor. Y ahora que lo menciono, evidentemente su mejor carta o su mejor atacante en los primeros turnos pues es el Ferropalmas. Esto es lo que te permite de alguna manera progresar bien contra muchísimos decks hoy en día. Lamentablemente la única, digamos, desventaja o la única, ¿cómo decirlo? El único problema que yo personalmente le veo a esta baraja y razón por la que nunca me terminó de convencer. Yo fui jugador de Miraidon mucho tiempo, sí, no aprendo, me gustan los decks que te dan el cielo y el infierno. Fui jugador de Miraidon cuando recién salió el Pikachu y me dio un top 8 en un COP, si mal no recuerdo. Pero una de las, digamos, insisto, desventajas que tiene es que tienes que perder sí o sí un turno encargar al Ferropalmas con el Joltik. Esa es la única cuestión por la que no me termina de encantar esta baraja y que evidentemente dependes de que tengas los Crispin y las energías necesarias en la baraja para poder de alguna manera empezar a pegar con el Pikachu. Me sorprende un poco, tengo que admitirlo, me sorprende un poco que lleven el Prime Catcher y no el Cristal. Tiene sentido porque el cristal únicamente te va a servir con el Pikachu Terracristal definitivamente y el Prime Catcher te da un poco más de versatilidad en la baraja. Pero anteriormente se jugaba con el
con el cristal, evidentemente, pues para acelerar al Pikachu y llevarte cosas grandes o cosas a las que ya les habías puesto daños en los primeros turnos. Sin embargo, insisto, esta baraja ya había caído un poquito en desuso. Creo que ya se habían encontrado formas de contrarrestarla o maneras más efectivas de jugar alrededor de esta cosa. Pero mira, pues es interesante que tenga un Last Dance, ¿no? Antes de la rotación. Se va prácticamente el Miraidon, el Iron Hands, el Mew, el Ferroverador. No sé si se va también el Joltik, creo que no. Bueno, el Joltik todavía se queda. Por si llegara en algún momento a salir alguna baraja de tipo eléctrico que pudiera aprovechar este bichito. De los mejores turnos unos que había en su momento en el formato. Bueno, hoy en día creo que no es tampoco tan... digamos, tan relevante. En fin, hasta aquí yo creo que es lo mejor que podemos rescatar del top 8 del Special Event en Puerto Rico. Mi enhorabuena a Miguel Alejandro Hernández por haber ganado este torneo, y también mi enhorabuena a Felipe Luna por haber llegado al top 8. Seguramente perdió contra la Zoroark, cosa rara. Normalmente Goldengo suele tener un buen match contra Zoroark, pero debió haber sido un mal día para nuestro amigo. Y el otro torneo, que simplemente lo voy a abrir y voy a dejar que contemplen el top 8. Listo, suficiente momento de contemplación. Vuelve, y yo creo que esto es un preámbulo de lo que vamos a tener en Querétaro y en el otro regional. Aquí sorprende que también hubo una Terabox con Pikachu en Corea, pero vuelve de nuevo Gardevoir al acecho. Y no me sorprende, Gardevoir es normal. Generalmente estas barajas que tienen un dominio prolongado en los torneos suelen tener un pequeño sube-baja. De repente la gente empieza a entender cómo jugar en contra de estas cosas. La gente empieza a entender cómo jugar el Mirror Match. La gente empieza a techearse y a counterearse. Y eso es lo que hace que resulte en una bajada. Esta me parece que es una lista curiosa, principalmente porque llevan el Budew. Ya se estaba empezando a dejar de utilizar el Budew y estaban tirando muchísimo más por el Freezelish y el Jellicent. Pero la verdad es que, salvo el profesor Turo y la Mega Diancie, que dicho sea de paso, en Japón está empezando a ver una baraja de Mega Diancie con los fantasmas y con el Clefairy, el Mega Clefairy o Clefairy, no recuerdo, de Perfect Order. Cuidado, empiecen a conseguir sus copias ahora que están medianamente baratas. Digo, la forma base, no vas a querer agarrar la Mega Attack Rare y la alternativa que salió en Ascendant Heroes, que están carísimas. Pero esta Mega Diancie sí que creo que va a tener un impacto importante en el metajuego en el próximo formato. Mega Gardevoir, o bueno, Gardevoir en general, no se destruye ni se... Más bien, no se crea ni se destruye, únicamente se transforma y se va a transformar en esta aberración. Así que, bueno, salvo la Mega Gardevoir, la Mega Diancie, perdón, no veo otra cosa que sea, digamos, tech dentro de esta baraja. Evidentemente creo que optó por una construcción un poquito más agro al llevarla a la Mega Diancie. Digo, llevas al Mega Diancie, al Clefairy de Lily. Y esto pues evidentemente con la Mega Diancie te permite one-shotear sin la necesidad de sobrecargar al Mew, por ejemplo, porque el Mew vas a matar un Dragapult y te va a venir de regreso el knockout. Y la Mega Diancie va a sobrevivir al golpe del Dragapult. La habilidad le permite aguantar 30 puntos menos de daño. Y tú sí que te puedes seguir cargando Dragapults de un solo golpe, porque vas a volver a cargarla con la Gardevoir, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nada nuevo que decir sobre esta cosa. Gardevoir creo que va a tener, por lo menos, pienso yo que se va a llevar uno de los dos regionales de los que hemos estado hablando, el de Estados Unidos o el de Querétaro. Pienso que por lo menos se va a llevar uno. Va a ser su torneo de despedida y creo que uno de los sí que se lo va a llevar. Así que pues nada, las otras dos son también construcciones muy estándar, muy vainilla, por llamarlo de alguna forma. Esta, por ejemplo, sí optó por llevar a la Mega Diancie y al Clefairy en conjunto. De ahí en más,
Bueno, aquí podemos hablar de algo interesante, llevar el Mystery Garden. Insisto, estamos en un formato donde las barajas suelen hacerse de muchos recursos constantemente, ¿no? Entonces, llevar un robo extra no está mal, porque de repente sí que te puede llegar a traicionar bastante la Gardevoir en ese sentido. Da unas manos del horror, así unas manos vomitivas que son imposibles de jugar. Y llevar esto medianamente te puede arreglar ese problema. Y además pues también te permite seguir descartando energías para poder potenciar aún más a la Gardevoir y todos los bichos que lleva, ¿no? Pero en este caso pues bueno, lleva el combo del Freeze, que insisto, la otra lleva Budew. No me parece mal, pero... Y creo que nada más. Ah, bueno, esta por ejemplo lleva Professor Research, que también entiendo el porqué. Y el siempre bueno de Screamtail. Ojo con esta que únicamente lleva una Kirlia. Y juega caramelos raros, ¿no? Normalmente... Ah, bueno, o sea, ya viéndola bien. Ok, esta es una baraja que tira un poco más por lo rápido. Sin embargo, me sorprende que llevando caramelo raro no lleve el Arven. Porque se te premia la Kirlia y estás básicamente al top deck o rezando porque la Lily o la Yono te la den en algún momento. Bueno, llevas la caja secreta, pero insisto, llevas caja secreta, llevas Rare Candy, llevas amuletos. Podrías de alguna manera llevar ahí un TM Evolution, el disco evolutivo, y me sorprende que no lleve Arven, un poco temerario por parte de este jugador. Pero creo que puedo llegar a entenderlo. De ahí en más, insisto, súper conocida la baraja. Únicamente creo que le ha puesto la Mega Diancie simple y llanamente por asegurarse los knockouts contra el Dragapult y no arriesgar tanto el Mew y al Clefairy, que pues los lleva a un único ataque, ¿no? De ahí en más, el top 8 no creo que haya nada que... Hay 1, 2, 3, 4 Mega Gardevoirs. Esta creo que... Bueno, no, ya ni siquiera alcanza top 8. Esta Eeveebox con Noctowl. La única baraja diferente es el Grimmsnarl de Marnie, que también es una de las barajas que creo que van a continuar teniendo relevancia competitiva. Revisemos este Charizard y el por qué no... Ok, lleva al Mega Charizard, vale, pero me sorprende que habiendo tantas Gardevoirs, o sea, 4 Gardevoirs en el top, esto no haya llegado un poco más lejos. La veo un poco... No la veo overtecheada, simplemente lleva el Mega Charizard, me imagino yo, por los Kangaskhan, evidentemente. Y pues bueno, es que no hay otra cosa. Ah, bueno, no, iba a decir Goldengo, pero al Goldengo le puedes pegar con el Chiyu. Y algunas Charizard últimamente llevan al Moltres de Phantasmal Flames, también por esta misma situación. Entonces, me parece raro, es una construcción extraña. No lleva los fantasmas, es lo que me estoy dando cuenta. Opta más por una estrategia un poco más lineal en el sentido de pegar todos los turnos con Charizard y rematar con el Mega Charizard X. Y buscarte recursos con los Pidgeot, básicamente. Pues sí, no lleva otra cosa. Me parece que la Don es una buena implementación en esta baraja. Yo no sé si a lo mejor llevar las 3 copias de la jaula. Digo, evidentemente lo que quieres evitar es el Dusknoir. Pero a lo mejor llevar una copia de Artason probablemente. Llevas únicamente 3 Charmander, pero la copia de Artason la digo en el sentido de que únicamente llevas 3 Charmander y 2 Pidgeot y por lo menos setearte otra cosa. La veo un poquito japonesa, bastante japonesa esta baraja, en el sentido que a los japoneses y a muchos jugadores asiáticos les mama jugar Tatsugiri. Creo que es su bicho líder preferido. Un intento muy malo, bueno, no muy malo, funciona, pero un intento muy malo por copiar lo que en su momento fue el Hirachi de Team Up. Pero no lo veo tan mal en el sentido en que lleva 3, 6, 9, 11, 13, 14 partidarios que cualquiera de estos que te salgan los primeros turnos, sobre todo Arven, Don, Yono y Lily, te funciona. Pero, ok, insisto, me parece sorprendente que habiendo tantas Gardevoirs en el formato, bueno, sobre este creo que fue el top 4, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, habiendo tantas Gardevoir en el top 4 no haya podido sobrepasarlas. Entonces, el formato japonés también hay que decirlo. Bueno, el formato asiático también hay que decirlo. Es muy raro. Ya lo estamos viendo en las construcciones de las barajas.
Pero, pero bueno, aquí lo único relevante y nuevo sería el Mega Charizard X, bueno, y X. Bueno, sí es Mega Charizard X y X. Y nada más, insisto, yo creo que a lo mejor hubiera optado por una copia extra de Altamia, de Poro Altamia, en vez de una o de llevar las 3 jaulas, pero insisto, yo todavía no he logrado un top 4 en un torneo importante, así que mi enhorabuena a usted, señor, ¿cómo dice que se llama? A Seiyun Park. Creo que este es el chico, si mal no recuerdo, creo que sí, ¿eh? Sí, claro, definitivamente. Es el chico que había dado el salto de jugar BGC a TCG y le ha ido bastante bien, entonces mira, yo en este momento lo que diga el dios Seiyun Park jugando Charizard, yo le creo. De ahí en más, insisto, bueno, mira, esto es curioso. Hacía mucho que no se veía una baraja de Mileo. De recién que salió esta cosa, creo que se llegó a... Se llegó a llevar un par de City Leagues en Japón. Pero en aquel entonces todavía estaba la doble Turbo Energy que lo hacía un poquito más estable en este sentido, ¿no? No dependías tanto de la Professor Research para cargarlo. Ahora, bueno, tiene el motor de robo de Lunaton, que una cosa que tenía mucho este problema es que la anterior lista con las doble turbo, básicamente no te llevabas premios, no podías atacar en ningún momento de la partida. Entonces, era de alguna manera normal o era de alguna manera esperado que perdieras o ganabas por mileo o perdías por premios. Y normalmente perdías por premios porque además era una baraja un poco lenta que dependía, porque únicamente llevabas solo 2 soportes del pasado, que era el explorador y la profesora Sada. Pero bueno, no la veo mal. Sorprende que en Japón se sigan jugando estas cosas. Bueno, en Asia. Insisto, el formato en Asia es extrañísimo. Tal cual así que creo que el internacional, o bueno, ¿cómo se llama? El de Fukuoka se lo llevó un Arboliva. O bueno, quedó en segundo lugar un Arboliva. Entonces es muy extraño el... Ay, no me quise tan atrás. Muy extraño el meta asiático. Quiero ver esta lista de Goldengo. Creo que no va a haber extremadamente ninguna diferencia. Bueno, aquí sí podemos ver una diferencia en cuanto al Mega Mawile. Ya lo dijimos en el Deck Tech y en el análisis que hicimos de Goldengo. Yo no le quitaría el factor de ser un deck de 2 premios o inclusive de un premio, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer de un premio? Todos los turnos o los primeros turnos de la partida vas con Lunaton y Solrock y luego en algún punto en específico pegas con el Cramorant y terminas por rematar con los Goldengos. Y el Mega Mawile, no sé, no me termina por convencer en Goldengo. Lo mismo con el Mega Lopunny, antes preferiría llevar cualquier otra cosa o simplemente no llevarlos. Creo que tiene suficientes recursos o la baraja tiene suficientes recursos para poder hacerle frente prácticamente a cualquier mazo en el formato. Y el Mega Mawile, la verdad es que, además de que es un poquito lento, porque con esto a huevo tienes que pegar con 2 energías, no sé, dejarlo ahí un turno y esperar a que el rival no te lo focusee o no te lo vocee. Por supuesto que le puedes, entiendo el por qué se lleva la Legacy Energy. Si llevas al Mega Mawile, quieres la Legacy Energy para esta cosa y regresar un poco a ese factor de deck de 2 premios. Pero no sé, no me encanta. Quizás si me tienes que poner a escoger entre Mawile y Mega Lopunny, escogería Mega Lopunny única y exclusivamente por el Ogerpon Máscara de Piedra. De ahí en más, no me termina por convencer. Antes le regresaría el Cramorant y cambiaría la Legacy Energy por el Prime Catcher. Pero de nuevo, este señor llegó a top 8, sí, es el top 6. Así que evidentemente sabrá por qué hace las cosas. Bueno, tenemos únicamente el top 32. ¿Qué es esto de acá abajo? Vamos a ver qué llegó al top 32. Barajas curiosas donde las haya. Y ok, esto es una... no sé qué sea esto. Pensaba que, bueno, es una Cloth, evidentemente, de estas que se jugaron antes de la rotación del año pasado. Llevaban terápagos en aquel entonces. Pero tienes mi atención, ahora tienes mi curiosidad. ¿Qué es esto? A ver, Among Us.
Este es de Temporal Force, no es de Black and White. Y por una energía, si tu oponente tiene o es afectado por una condición especial, hace 120 de daño más. Pues es parecido al Clove, que hace más o menos lo mismo, nada más que el Clove pega si él está afectado por una condición especial, y este pega si el Pokémon del rival está afectado por una condición especial. Pues es una especie de reinvención de la baraja que hubo en su momento con el Terápagos, que sí que llegó a hacer, digamos, algunos tops relevantes, pero poquito más, ¿eh? Esta está interesante. Creo que el Clove sobrevive, no sobrevive la rotación, pero igual en una de esas empezamos a ver este tipo de construcciones. Digo, hoy únicamente tienes al Brunette, al Furioseta para condiciones especiales. Anteriormente tenías al Electro de Hisui, que creo que pegaba todavía mejor que el Clove, si no me equivoco. Y había otra cosa que... había un Curry, una carta de... Era de espada y escudo, si mal no me equivoco. Un Curry picante que te quemaba. Entonces envenenabas con el Furioseta, quemabas con el Curry, y creo que ya podías pegar de 300 sin energías de turno 1. Era una absoluta locura. Es una especie rara de Clove Box o de condiciones especiales Box, no sé cómo decirlo. Con que tiene respuesta. Bueno, empiezas a retrasar a tu rival con Budeus. Empiezas a estolear un poquito con el tema del Furioseta para envenenar. Y tiene respuesta pues casi para todo. No entiendo muy bien el Pecharon para qué se lleva. Únicamente lo puedes jugar con el Furioseta y con el Fezandipiti. Creo que antes, bueno, lleva 2 Latias, pero creo que antes a lo mejor tiraría un poco de Mew, probablemente, no lo sé. No sé, es una baraja muy rara, insisto, en Japón se juegan cosas muy extrañas. Tienes respuesta contra Ogerpon y algunas otras cosas. Bueno, envenenando al Goldengo, y con esta cosa sí que pudieras llegar a daño, si mal no me equivoco. Baraja curiosa, igual por ahí me la anoto también para traerla al canal un día. Me parece curiosa, pero este tipo de macroestrategias que llevan un montón de cosas, llevan pequeñas estrategias dentro de una misma, no se me dan nada bien, pero más o menos entiendo el porqué de esta cosa, y es pegar con el Among Us y pegar con el Clove. De ahí en más creo que no hay nada más raro. Bueno, una Slowking que, insisto, Japón es un mundo muy extraño. Y de nuevo una Terabox de estas viejitas que eran con el Pikachu. Insisto, están llevando ya la bola luminosa. Y me da gusto, la verdad, y me emociona ver esta baraja, sobre todo por el tema del Miraidon, que fue una baraja que en su momento jugué y disfruté muchísimo. Así que nada más, chicos, este ha sido un pequeño análisis de los últimos torneos importantes, que fueron los de la semana pasada, el Special Event. De nuevo, mi enhorabuena a Miguel Alejandro por haber ganado el torneo, y esto más o menos nos da una pista de qué es lo que se va a jugar para los últimos torneos de la temporada, bueno, los últimos torneos antes de la rotación. Yo insisto, las 4 barajas más jugadas, por lo menos aquí, van a ser Goldengo, Gardevoir, Charizard y Dragapult. Esa sería, digamos, mi tier S o mi tier 1. Después Grimmsnarl y Raging Bolt, y posiblemente alguna baraja de un premium tipo en plan Alakazam. Esa sería de alguna forma mi predicción para estos torneos. Y ya más o menos estamos viendo que sí que se está cumpliendo en este sentido. Entiendo que el Zero Edge haya sido un metacall, pensando en el montón de Goldengos que se pudiera haber encontrado en rondas. Pero bueno, creo que más o menos va por ahí los tiros. Ya vimos en el torneo de Corea que sí que fueron las 4 barajas que llegaron al top. También por ahí se puede colar Zoroark de N en ese sentido. Igual también yo creo que una opción 1.5, tier 1, 1.5, tier 2 incluso, pero va a ser una baraja que se juegue, y evidentemente pues también las Absol con Kangaskhan. Así que nada más, chicos, aquí cierro este video experimental de Pokénews o de análisis del metajuego. Déjame aquí en la bajita de los comentarios qué te pareció y cuál sería tu apuesta para el regional de Querétaro, y nos vemos en un siguiente análisis del meta. Yo soy Hellcraft TCG, nos vemos en otro video. Bye gone.